ciudad, incluso desagregamos. Incluso llegamos a el nivel de municipio y parroquia, los datos estructurales y jurídicos sobre la vivienda, datos sobre el nivel educativo de las personas encuestadas, la situación laboral y de ingresos de las personas mayores, el acceso a servicios básicos, el acceso a servicios de salud, las principales morbilidades que parecen, si tienen o no condiciones de discapacidad, la situación en el acceso a medicamentos, en el acceso a alimentación, la situación de soledad, los aspectos psicosociales y la situación de COVID-19. La encuesta fue aplicada, como ya les dijimos, en los estados Zulia, Mérida, Trujillo, Guárico y Apure. Los rangos de edades fueron para las mujeres de entre 55 años hasta 80 años y más. En las mujeres hemos incorporado mujeres a partir de los 55 años porque en la legislación venezolana, a propósito de la misión en Amor Mayor, las mujeres a partir de los 55 años son consideradas de tercera edad o adultos mayores. En el caso de los hombres, 60 años a 80 y más. Las encuestas que se aplicaron, como les dijimos, fueron 1.202 de forma equilibrada, la distribución de la muestra en función de los grupos etarios identificados. El levantamiento se realizó entre el 5 de marzo del 2021 y el 30 de abril del 2021. Y el instrumento y metodología de la aplicación fue una entrevista estructurada, ejecutada de forma presencial y telefónica en casos puntuales, motivado fundamentalmente por las restricciones de movilidad que impone la pandemia por COVID-19 y los distintos decretos de emergencia y de cuarentena que se han decretado en Venezuela. La muestra se distribuyó por entidad regional, teniendo un mayor peso asociado también a la densidad demográfica, el estado Zulia, donde se aplicaron 610 encuestas, contamos allí con 2 organizaciones aliadas, Mulier y Rehabilitarte, el 51% de las encuestas se aplicó en esta entidad. En Mérida se aplicó el 12% de las encuestas, en Trujillo el 12% de las encuestas, en Guárico el 12% de las encuestas y en Apure el 12% de las encuestas. En relación a la desagregación por género, el 38% de los encuestados fueron hombres mayores, un total de 460 hombres mayores, y el 62% fueron mujeres mayores, para un total de 741 mujeres mayores. Y en relación a los rangos etarios que identificamos, 202 encuestas se aplicaron entre personas mayores que tienen edades entre 55 y 59 años, 410 encuestas en personas que tienen entre 60 y 69 años, 302 encuestas entre personas mayores que tienen entre 70 a 79 años, 288 a personas de 80 años y más, para un total de 1.202 encuestas. Como ya les dijo Luis Francisco, nuestras organizaciones aliadas fueron el Centro de Animación Juvenil en el estado Trujillo, Promedeum en el estado Mérida, la Fundación Váyalo en el estado Guárico, Mulier y Rehabilitarte en el estado Zulia y en Apure contamos con un equipo propio. En relación a los hallazgos, encontramos como hallazgos generales que el 79% de las personas encuestadas no vive sola, solo el 10% de los encuestados manifestó vivir solo, 38% son responsables de cuidado y manutención de otras personas, 23% de niños y 18% de otros adultos mayores. Esto agrava la situación de vulnerabilidad de las personas mayores. Las personas mayores consultadas no son analfabetas. Pudimos determinar que apenas un 12% de los encuestados respondió no tener estudios. El 95% considera que es costoso vivir o mantenerse económicamente en Venezuela, recordando que además un porcentaje importante tiene como único ingreso la pensión de vejez. El 94% asegura que sus ingresos totales no cubren la totalidad de sus necesidades médicas, alimenticias y de traslado. En relación a la situación laboral y económica, pudimos ver que el 72% de los encuestados manifestó no encontrarse trabajando, el 28% manifestó trabajar en oficios de la economía informal o en trabajos de obra, 80% de los encuestados nos dijo que sus ingresos son menos de $1 hasta $10 americanos para un mes, 40% reportó percibir ingresos entre $1 y $5. Además de ello, 37% nos dijo que son pensionados, 32% de ellos nos dijo que está registrado en la misión social en Amor Mayor, 9% nos dijo que cuenta con un estipendio por jubilación, y todo esto toda vez que la pensión de las personas
al menos en la fecha en la que realizamos esta evaluación, la pensión era inferior a $1 al mes. En relación a las pensiones, bueno, nosotros venimos denunciando que las pensiones en Venezuela son pensiones de hambre, que en promedio las personas mayores necesitan más de $50 para poder cubrir algunos gastos básicos mensuales y que la única forma de que encuentran para equiparar la brecha entre lo que perciben realmente y lo que consumen es a través del apoyo de familiares. Hasta un 75% de las personas mayores que encuestamos nos dijo que recurren a esta opción. Al menos 600 personas de las más de 1.200 consultadas nos manifestó que se les asigna la caja CLAP y que ese beneficio, como lo denominan, les llega alrededor de los 3 meses, ¿no? Alrededor de los 36% de los consultados nos dijo que la recibe cada 3 meses y 56% de los consultados nos dijo que la reciben, que le dura menos de 15 días. Dependen solo de esta asignación y los que dependen solo de esta asignación alimentaria, las consecuencias son graves en términos nutricionales, ¿no? Porque además hemos denunciado en otras oportunidades que los alimentos que contienen estas cajas tienen nulo contenido proteico y está compuesta fundamentalmente por carbohidratos y en algunos casos granos, ¿no? Que no pueden cumplir con la dieta para las personas mayores. En relación al acceso a los servicios de salud y compra de medicamentos, nos indicaron que es un reto muy difícil de superar a las personas mayores, ya que el costo de antihipertensivos superaba a la fecha en la que se realizó la encuesta los 3 meses de pensión y más de 4 meses para un hipoglucemiante. Estos son los hallazgos más significativos. En este momento le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Yaniret, quien es nuestra coordinadora de investigación y que además estuvo encargada de la coordinación de la evaluación desde la fase de planificación, diseño de la metodología, hasta la fase de levantamiento y procesamiento de los resultados, quien va a ahondar más sobre los resultados obtenidos. Yaniret. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, como les decía Francelia, vamos a ahondar un poquito acá en los resultados de la encuesta. La encuesta fue diseñada y luego digitalizada en la plataforma Cobo. El procesamiento también se hizo a través de la plataforma, la cual también nos da esa posibilidad de sacar estas gráficas automáticamente, pero también tenemos la opción de personalizarlos, así como lo hicimos nosotros a través de Excel, usando la base de datos que saca la plataforma o el sistema. Aquí tenemos la primera parte de los resultados, que son los datos estructurales y de posesión sobre la vivienda. Vemos que la mayoría de las personas encuestadas, de las 1.202, vive en casa. En un 74% de esas personas viven en casa. 24% en apartamentos, 6% en casa rural, quinta 3%, ranchos y otros tienen el porcentaje más bajo. Otro dato importante aquí, que el tipo de posesión del terreno o vivienda, la mayoría de las personas expresaron que son terrenos y viviendas propias totalmente pagadas. En cuanto al riesgo físico de la vivienda, un 56% expresó que no, que afortunadamente no tienen un riesgo en su vivienda y 42% dijo que sí. En cuanto al tipo de riesgo, 89% expresó que era un riesgo netamente estructural por filtraciones, fallas en la construcción, etc. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Ok, en cuanto a los servicios, el acceso a los servicios públicos y privados con lo que cuentan las personas encuestadas, vemos que todos tienen acceso al servicio. 99% de los encuestados tienen electricidad, cuentan con agua corriente por tubería, gas doméstico, aseo urbano por recolecta a través de los camiones, drenaje, una red de drenaje a través de tuberías, teléfono celular. El servicio con el que menos cuentas es la telefonía fija el internet. Pasamos a la otra. Ok, pero si bien
tienen los servicios, tienen como un bombillo en la casa, cómo encenderlo, tienen un tubo por donde debería de salir agua, vemos que acceso no es sinónimo de disponibilidad. Vemos que la mayoría de las personas sufren interrupciones en el suministro del servicio eléctrico. 96%, casi la mayoría de los entrevistados. Aquí cuando vemos la data por ciudad o por región entrevistada, consultada, vemos que en Maracaibo más de un 90% de las personas encuestadas tienen problemas, tienen interrupción en su servicio de electricidad. Mérida, 91%, casi 92%. Vemos acá Valera, San Juan y San Fernando, que la mayoría de las personas, es decir, el 100%, dijeron que sí, manifestaron que sí, su servicio es interrumpido constantemente. Aquí vemos el tiempo de la interrupción. Aquí, lo que pasa es que yo no lo veo muy bien acá por la banda de abajo. Pero, bueno, la mayoría tiene un tiempo de interrupción que puede durar entre 1 a 6 horas o 12 horas, sobre todo en la población de Maracaibo. Pasamos a la siguiente. Ok, aquí ya vamos con el suministro de agua, al igual que el suministro eléctrico, las personas sufren de interrupciones en el mismo. Expresaron 85% que sí. Cuando vamos a la localidad, Maracaibo expresa que no, la mayoría de la población, 95%, expresó que sí, que es interrumpido su suministro de agua. En menor medida en Mérida, 46%, 99%, casi toda la población consultada de la ciudad de Valera, San Juan con casi 92% y San Fernando con 80%. Las interrupciones pueden variar dependiendo del caso, pero la mayoría de las interrupciones no pasan de los 15 días. Vamos al otro servicio. El gas doméstico es uno de los servicios con el cual las personas tienen mayores dificultades. Vemos acá que el gas directo por tubería, el 50% de la población expresó tenerlo, pero esto porque básicamente la población de Maracaibo, la mayoría, tiene acceso al gas a través de tubería, y como es la población con mayor porcentaje de consultas, afectó este porcentaje, pero en realidad, si tomamos en cuenta las demás que tienen una muestra parecida o igual, de 148 personas, si no me equivoco, expresaron que 48% el gas le viene por cilindro o por bombona, a través de bombonas de gas. O sea, la mayoría de las personas en este país le llega el gas a través de bombonas. Por eso vemos acá que las interrupciones en el servicio se dan en un 54%, porque esas regiones donde la mayoría tiene acceso a través de bombonas, estas le faltan, pueden faltarle hasta durante más de un mes. No llega el camión o simplemente pasan horas, largas horas en una cola tratando de tener acceso a una bombona llena. Aquí vemos que le preguntamos algo importante a las personas, que si durante los últimos 6 meses se ha visto en la necesidad de cocinar con fogones de leña. El 56% respondió que no, pero un importante 41% respondió que sí. Aquí las respuestas en cuanto al 56% no, son más que todo en la ciudad de Maracaibo, donde cuentan con el gas a través de tubería. Aquí vemos los porcentajes por región. Domina la región de Apure en cuanto al uso de la leña, seguida por Trujillo y luego por Guárico. Las personas consultadas de estas entidades manifestaron efectivamente utilizar la leña para cocinar cuando les falta la bombona de gas. Siguiente servicio estudiado. Manejo de los desechos sólidos. Vemos que acá más del 60% tiene acceso al aseo urbano, es decir, a la recolección de desechos sólidos a través de camiones. Un 42% dice arrojar la basura cuando estos camiones faltan, arrojan la basura a un terreno baldío. Vemos acá cómo califican este servicio. En la edición 2020 de esta encuesta, que la hicimos en otras regiones, este fue el servicio mejor calificado. Aquí no sucedió lo mismo. Aquí el 50% de las personas consultadas expresaron que este servicio es deficiente.
Vamos con el próximo. Telecomunicaciones. Bueno, vemos que 68% de las personas no tienen acceso al servicio de telefonía fija, ya sea CanTV o los que ofrecen las otras compañías privadas. 32% manifestó que sí, que tienen el servicio. Las personas con telefonía celular, aquí es el caso contrario, 65% expresaron que sí tienen acceso a la telefonía celular, a un teléfono móvil activo, porque la pregunta especificaba eso, si tenían una línea activa, perdón. Y 35% dijo que no. En cuanto al acceso al Internet, tenemos acá un importante porcentaje, 67% no tiene acceso a Internet y apenas un 26% dice tenerlo. Asunto preocupante porque la mayoría de las personas adultas mayores tienen a sus personas, a sus afectos más cercanos fuera del país y una de las formas para comunicarse con ellos es a través del Internet. Y la mayoría no tiene el acceso, lamentablemente. El próximo servicio. Ok, aquí seguimos con el servicio de Internet. La mayoría de las personas no lo tienen, como se ve acá. La mayoría sufre de interrupciones, lo tienen, pero de forma intermitente. La población, por ejemplo, acá en Maracaibo, que tiene el Internet, con Internet es la minoría, que es esta que está en azul. La mayoría no tiene Internet, y así sucede con la mayoría de las regiones. Con Mérida, Valera, en San Juan, 100 personas de las 148 manifestaron no tener conexión a Internet. Y en San Fernando apenas 23 personas respondieron tener acceso y 111 no lo tienen. El tiempo de interrupción también puede variar. Va de 6 horas hasta 12 horas sin el Internet. Aquí ya pasamos a la situación laboral, terminamos con el acceso a los servicios, vamos a la situación laboral. Como dijo Francelia al principio de la presentación, 72% de las personas manifestaron no estar trabajando actualmente, 28% sí. ¿Cuál es la condición de estas personas? Bueno, tenemos que el 37%, es decir, la mayoría de los entrevistados, son pensionados, tienen una pensión ya sea por vejez, desempleo, discapacidad o sobrevivientes, aunque son las otorgadas por el Instituto de Seguros Sociales. Tenemos un 32%, un porcentaje importante registrado en Misión Amor Mayor a través del sistema Patria. Esto que tenemos acá en morado, 14% es que perciben todos estos beneficios. 9% son los que perciben solamente una jubilación después de años trabajados y 8% prefirió no responder esta pregunta. Vemos acá la pregunta especificada, las respuestas especificadas por región. En Maracaibo la mayoría de los encuestados no se encuentran trabajando. Igual en Mérida, Valera, San Juan en mayor medida, las personas que no están trabajando, y San Fernando. En la otra gráfica podíamos ver la cantidad de personas según su situación, si jubilados o si perciben todos los beneficios. Ahora sí podemos pasar a la otra. Aquí estamos ya con la información económica. Aquí estamos hablando de los montos aproximados en cuanto a ingresos y egresos. En cuanto a ingresos, la mayoría percibe una cantidad de 1 a 5 dólares. También un porcentaje importante, un número importante de personas, 282, respondieron que viven o que perciben, mejor dicho, menos de $1 americano. Vemos acá, esta pregunta fue importante hacerla porque es como imposible vivir en un país como este con 5 dólares o menos de $1. Entonces preguntamos cómo hacen las personas para cubrir, las personas mayores para cubrir sus gastos. La mayoría respondió, afortunadamente, que tienen ayuda de su familia o tienen ingresos a través de otras formas. En cuanto a los gastos, vemos que son comparados con los ingresos, son totalmente superiores. La mayoría va de 30 a 50 dólares y de 10 a 30.
Incluso hay una buena parte, 247 personas que respondieron gastar más de $100 mensuales, pero que lo pueden hacer, como les dije anteriormente, con ayuda de sus familiares. Pasamos a la otra información. Aquí ya estamos en cuanto a los datos con respecto al acceso a la alimentación. La mayoría de las personas acá compran su comida o la obtienen a través de mercados populares o abastos que están cercanos a su casa. Esto va seguido de la asignación de la caja o la bolsa CLAP y por alguna forma de donación o subvención. También las personas acceden a los supermercados. No son muchos, pero algunos compran en redes o cadenas de supermercados. Se le preguntó a las personas si se han visto en la necesidad de reducir sus porciones de comida. Aquí la mayoría respondió que algunas veces o la mayoría de las veces, o sea, un 80% sumando la opción algunas veces y la mayoría de las veces, 80% de las personas sí se han visto en la necesidad de reducir sus porciones de comida en los 2 o los 3 platos que comen diariamente. Aquí vemos en cuanto a esa información, cuántos platos o cuántas comidas realiza el día. Bueno, la mayoría respondió que sí hace las 3 comidas o hacen 2. Son pocas las personas de verdad que respondieron que solamente comen una sola vez al día. Pero a pesar de que pueden tener 3 comidas al día, estas porciones en esos platos son reducidas para que pueda rendir. ¿Con qué frecuencia? También se le preguntó con qué frecuencia consumían proteína de carne, pollo o pescado. Bueno, la mayoría de las personas respondieron de 2 a 3 veces por semana. Como que perdimos a Yaniré. Donde sí un buen porcentaje de las personas encuestadas sí tienen esta asignación o dependen de esta asignación de la caja CLAC, 136 personas, 126 en San Fernando y en Valera 107. En Mérida, de las 148, apenas 67